Luego, ¿cuáles son, desde la economía política del petróleo, o los principios u objetivos que el agente administrador, que es el Estado de un bien nacional, debe plantearse y debe respetar? Y esos son varios. Y luego ver si se han respetado o se han logrado eso, y por qué, si sí, por qué, y si no, por qué, y cuáles son las condiciones o los efectos. El petróleo es un bien muy importante, sui generis, porque logró ser central en la economía de los países, en la economía de los países desarrollados a principios del siglo XX, pero más que todo para la política y el ejercicio de poder de los países desarrollados. Cuando a principios del siglo XX, en 1912-11, las armadas de Estados Unidos, Francia e Inglaterra decidieron cambiar como combustible de sus armadas el carbón por el petróleo, se centralizó, se convirtió en una materia prima de estratégico significado político. Lo cierto es que el señor Clemenceau escribía, a ustedes allí lo tienen, necesitamos el petróleo como la sangre, es decir, no podemos prescindir del petróleo. Y los ingleses dijeron y autorizaron por primera vez, el Parlamento inglés autorizó por primera vez a Churchill, antes de la Primera Guerra Mundial, que comprara la Persian Oil Company, que luego devino en British Petroleum hasta ahora. La primera vez que el Parlamento le permitía o le pedía al Estado que compre y se haga poseedor de una empresa privada, que luego se convertiría en empresa pública. Eso les da, digamos, el único país desarrollado, la única potencia que tenía reservas de petróleo era Estados Unidos. Los otros no tenían petróleo, pero lo necesitaban para consolidar su poderío mundial, consolidar como potencias. Y en economía, las transformaciones y el significado del petróleo es todavía mayor, quizá, o igual. Primero, liberó la ubicación, y eso es algo que les interesa a ustedes, los del CIDER, liberó la ubicación de la producción de las fuentes, de la inmediatez de las fuentes de energía. Revolucionó el transporte. Debilitó el transporte ferroviario, fortaleció el transporte automotriz, pero sobre todo lo abarató inmensamente. Al reducir los costos, amplió los mercados nacionales e hizo más cercanos los mercados internacionales. Y lo más importante de todo esto es que aceleró la automatización, la mecanización, la automatización, abrió también las compuertas a las cadenas de valor y al consumo de masas. Entonces, con la petroquímica aceleró la generación de sustitutos de materias primas. Todos los plásticos que reemplazaron luego el cobre, los sintéticos que reemplazaron el algodón, el reemplazo del caucho, etcétera. Eso revolucionó también la industria y cambió los términos de referencia. Alteró las ventajas competitivas o las ventajas comparativas de los países que producían esas materias primas. Y allí empieza también uno de los paradigmas del decaimiento de los términos de intercambio. Todo esto fue factible porque por las concesiones que había prácticamente desde finales del siglo XIX hasta 1973, había una integración vertical absoluta desde los dueños de las concesiones, la BP, las famosas 7 hermanas, etcétera, que tenían integrada la producción desde la exploración y extracción del petróleo hasta la producción de los sintéticos, la producción de la gasolina e inclusive las gasolineras. En ese momento, los precios del petróleo no reflejaban el valor del petróleo como una materia prima escasa o central política y económicamente, sino eran valores contables que se hacían para determinar la rentabilidad de las otras cadenas, de los otros procesos productivos. Entonces, el petróleo no tenía ningún valor de cambio. En 1973, cuando la OPEP retomó, anuló concesiones, cambió los términos y tomó los precios, la fijación de los precios del petróleo para que reflejaran
el valor del petróleo, entonces empezó un inicio, un remedio de mercado del petróleo, pero aún así los precios estaban muy distanciados de los costos, etcétera, pero se empezó y ha habido una evolución hasta acercarse al valor de los precios. La competencia es limitada. Ahora, esta es la evolución de los precios del petróleo, es una serie que ustedes pueden encontrar en la revista estadística de la British Petroleum, viene desde 1861, y ustedes pueden ver muy bien que en toda esta época hasta acá estaba cercana a $1, 1.30, a veces subía a $2, el barril de petróleo era mucho más barata que una botella de Coca-Cola. Pero luego en el 73, cuando viene el primer choque petrolero y los países de la OPEP dicen, no, el petróleo se está acabando, nosotros vamos a poner cuotas y a encarecerlo hasta el momento en que la elasticidad precio de la demanda ceda y se vaya a reducir la demanda. Lo que nos interesa o les interesaba a ellos era que salga el petróleo caro y quedarse ellos como los depositarios de grandes, ingentes yacimientos de petróleo barato y obtener una renta muy alta. No sé si ustedes acostumbran a hacer preguntas en la mitad o solamente al final, ¿cómo les va mejor? No sé. Sí, prefiero. No, los ustedes, ¿cuáles los usos y costumbres? No hay una regla preestablecida, pero si se siente más cómoda con que haya preguntas al final. Pues... Puede ser, sí, porque a veces uno pasa a toda velocidad y no sé qué es el punto que les puede interesar que profundice un poco o aclare, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo así. ¿No? Bien, sí, me parece bien. Entonces, digamos, es una ilusión pretender que el mercado del petróleo se maneja como el mercado de chicles, de carros, de zapatos o de trigo o de café. Es un mercado muy controlado. Los precios del petróleo los determina quien tenga la capacidad de controlar los precios, aquellos países que tengan capacidad subutilizada muy grande. Los que no la tienen no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque en un momento de alza de los precios del petróleo, la mayoría de los países, si no la totalidad de los países, están produciendo al máximo de la capacidad utilizada, porque los precios, los costos de desarrollar un pozo y extraer un barril de petróleo son sumamente altos. Explorar un pozo en Cusiana costó $20 millones de la época, que ahora deben ser como unos 35 o 40 millones de dólares. Explorar un pozo que puede tener o no tener petróleo y añadir un barril a la capacidad utilizable cuesta cerca de $15.000, añadir un barril. Entonces, esos son costos que tienen que recoger rápidamente, no importa la cantidad, los precios. Los únicos países que tienen o que tuvieron en el 72, en esta época, capacidad subutilizada fueron, en primer lugar, Arabia Saudita, que en ese momento estaba produciendo cerca de 12 millones de barriles al día. Los otros países del Golfo y Venezuela. Todos los demás países estaban produciendo al máximo y eso ellos, cuando tomaron las riendas de la OPEP, pusieron cuotas y Arabia Saudita bajó de 12 a 8 millones al día. Entonces tenía una capacidad subutilizada de 4 millones de barriles al día y los otros países también. Venezuela tendría cerca de 1,5 millones. Ese es un costo, una pérdida de ingreso, de costo de oportunidad muy alto. Entonces, los únicos países que hoy pueden resolver, por ejemplo, una escasez, como las guerras del Golfo, o una hecatombe, como la del Golfo de México, que una plataforma dejó de producir, son aquellos que tienen capacidad subutilizada, que en este momento son Arabia Saudita, Kuwait y Venezuela. Normalmente se dice que hay choques petroleros cuando la capacidad subutilizada baja y está a menos del 7% de la demanda. En este momento se están consumiendo cerca de 85, 86 millones de barriles al día. Entonces debería haber, para que haya estabilidad de precios y no haya un choque, debería haber por lo menos 8 millones de capacidad subutilizada, que no los hay. Entonces,
Ahora se ha dicho que, el petróleo pues, es una mercancía muy sui generis, por las cuales ha habido y hay guerras, avanzadas en Irak, en Libia y todo eso tienen como objetivo, o por lo menos el resultado de cambiar el espectro político de la OPEP. Todos ellos son países petroleros muy importantes. En Irak, el perforar un pozo, que en Cusiana costaba 22 millones de dólares, en Kuwait cuesta cerca de 2 millones. Y es muy barato. Bueno, en Colombia es un bien público, ustedes lo saben por la Constitución. La administración, yo me pregunto, ¿cómo ha administrado el agente que es el Estado y Ecopetrol, que es el Estado, ese bien público? Lo ha administrado de acuerdo a lo que se puede definir como el interés nacional. ¿Y cuál es ese interés nacional en términos de la administración de ese bien público? Es obtener el máximo de divisas, es obtener el máximo de inversiones extranjeras para explotarlo rápidamente, siguiendo lo que en algún momento dijo López Michelsen, que así como la edad de piedra se acabó antes de que se agotara la piedra en el mundo, la era del petróleo se iba a acabar antes de que se acabara el recurso del subsuelo. Eso parece que no es muy cierto, y que una racionalidad podría ser esperar a que haya una situación de rentabilidad más adecuada, especialmente cuando los precios del petróleo son bajos. Yo les propongo esto, digamos, la administración del petróleo por el agente económico, Ecopetrol, se ha limitado o se ha concentrado en garantizar el acceso, el flujo de inversiones extranjeras, que está bien, en los diferentes programas y métodos y modelos de contrato que ha tenido. Y segundo, exportar una gran cantidad, el máximo posible, para aportar divisas. Y obtener también, y eso fue uno de los problemas de los contratos, la máxima renta por barril. Esos han sido como los ejes prioritarios de la política petrolera, y uno podría pensar y preguntarse si esos son los adecuados o si habría posibilidades de una alternativa mejor, pero eso depende pues de lo que cada uno piense y los gobernantes en turno decidan. Estos serían los objetivos de la economía política del petróleo. En primer lugar, producir y mantener la vida útil de las reservas. Es decir, cuántos años a la tasa de explotación de X momento, cuántos años hay de reservas, cuánto más puedo extraer. ¿Y eso por qué es importante? Porque el petróleo es más que fuente de trabajo, porque eso es muy pequeño, es una fuente de divisas y de ingresos fiscales. Entonces los gobiernos y la sociedad debe tener un horizonte medianamente amplio y medianamente seguro de que va a disponer de esos recursos que van a caer en X tiempo para tratar de reemplazarlos, porque el gobierno necesita y la sociedad necesita recursos fiscales, y la sociedad y el gobierno, los empresarios y los trabajadores también necesitan un flujo de divisas para importar los bienes de capital o para importar los insumos de los cuales se carece en el país. Entonces ese horizonte más o menos amplio y más o menos certero de esa disponibilidad de recursos generados por el petróleo sugiere que uno de los objetivos debe ser renovar reservas por lo menos al ritmo que se están sacando de la tierra los miles, centenares de miles de barriles o los millones de barriles. El otro objetivo sería usar los ingresos petroleros en beneficio de toda la sociedad, para mal o para bien, es un recurso de la nación. Mientras no se cambie la Constitución, es un recurso de la nación. Y entonces ese recurso debe usarse en beneficio de todos, no de unos. Y conciliar los intereses de corto plazo de la industria petrolera y los de largo plazo de crecimiento y desarrollo del país, especialmente del fortalecimiento de actividades económicas alternas que garanticen empleo a todo tipo de trabajador
y que garanticen el desarrollo de fuentes alternativas de empleo, de divisas y de ingresos, porque de todas maneras el petróleo es finito, se puede acabar, o puede haber choques de precios, que colapse el precio como en el 98, que colapse el precio como en el 86 y realmente el país sufre por la falta de ingresos. Y el otro es, si es para bien de la nación, por lo menos desde mi perspectiva, el bien de la nación también pasa por la reducción de las diferencias económicas y de las diferencias sociales, para tener una sociedad un poco más cohesionada y que pueda dialogar entre sí. Y eso es válido para todos los países. Estos son los presupuestos o los objetivos que se trazaron para el uso de la renta petrolera en Inglaterra, en Canadá, etcétera. Hay que tener en cuenta que Colombia no es un país petrolero, tiene petróleo, pero su economía no está petrolizada, es decir, la participación del petróleo en el PIB es muy baja, en las divisas tampoco es tan alta, aunque ha crecido mucho por el agotamiento de otras, pero en los recursos fiscales sí es muy importante. Entonces, plantear toda la estructura y desarrollo económico del país en los recursos petroleros, cuando no es una economía petrolera, como Arabia Saudita, que el 60% del PIB o el 70% del PIB viene del petróleo, y el 90% de las divisas también, y Venezuela también. Entonces sí hay que tener cuidado de las otras fuentes de divisas, de empleo y de ingresos. Los riesgos en Colombia, los riesgos geológico, técnico y financiero, y antes el político, eran muy altos, y son muy altos. El riesgo político, según mis entrevistas con los jefes de la BP en Londres y de la Shell en Holanda y eso, son los cambios no consultos y no justificados de los términos contractuales. Ese es el riesgo político que castigó a Colombia durante mucho tiempo, porque había cada rato cambios en los contratos, modificaciones de las regalías y modificaciones de la preferencia por tal tipo de campos petroleros, etc. El riesgo político para ellos no eran las FARC, ni los secuestros, ni nada, dice, nosotros sabemos manejarlo. Si el riesgo político es muy alto y nos cuesta mucho pagar por la seguridad, subimos la tasa interna de retorno, pero eso no nos importa. Lo que nos importa es los cambios en los contratos. El riesgo geológico es muy alto. El riesgo geológico es muy alto por la estructura, por el sitio en donde están los pozos petroleros, que son fraccionados, son pozos relativamente pequeños y de muy difícil geología. Y el financiero, pues depende de las inversiones que lleguen o no. Mi propuesta analítica para la eficiencia y el manejo del petróleo es que Colombia se benefició de la OPEP y del conflicto este-oeste para desarrollar la industria petrolera, así como se benefició de los esquemas de valorización del café brasileros a principios del siglo XX para desarrollar la industria, la exploración del café. Eso es algo que podemos discutir, lógicamente. Es mi percepción de los costos del petróleo, la cantidad de petróleo que es relativamente pequeña y todos estos riesgos. Antes, uno de los problemas de Ecopetrol es que hasta antes de los cambios de la sacada a bolsa, pero todavía aún, el riesgo mayor está en la exploración, porque allí se pueden demandar ingentes recursos financieros, como les decía, 20 o 22 millones de dólares para un pozo que puede o no ser productivo. Entonces, la política del gobierno siempre fue limitar las inversiones de Ecopetrol en exploración para minimizar el riesgo y dejarles todo el riesgo a las empresas afiliadas, las empresas multinacionales que entraron en los contratos de asociación. Entonces, ellas asumían todo el riesgo. Si encontraban petróleo, Ecopetrol, el gobierno les reconocía el 50% de los costos y el otro 50% lo asumía Ecopetrol. Y les daba, ese 50% se lo pagaba en reservas. Pero mientras Ecopetrol no invertía y todo el riesgo estaba en las asociadas no tenían mucho interés en invertir. Ahora vamos a ver cómo fue la renovación de esto. Ahora tampoco han invertido mucho. Ha cambiado la situación desde que sacaron a
bolsa el 10% primero y otro 5% de las acciones, pero la situación no ha cambiado mucho porque Ecopetrol como empresa debería estar invirtiendo siquiera el 20%, es lo que dice Hotelin, el 20% del valor bruto de la producción debería invertirlo en exploración y así atraer empresas privadas, siempre que se comparte el riesgo. El 100% del riesgo nadie lo quiere compartir, ¿verdad? A no ser que le den unas utilidades mucho mayores. Una pregunta. ¿Esa comparación es con empresas estatales o con empresas privadas en el mercado? ¿Cuál? ¿El 20% de la producción? No, eso es de todo. Hotelin lo escribió en los años 40 más o menos y una versión inicial. No, es como el monto de inversiones que se requerían para mantener la vida útil de las reservas para un país que tenga un horizonte de unos 20 años de vida de reservas. Eso es indistintamente si es pública o privada, ¿verdad? Pero si usted le deja el riesgo exclusivamente a la inversión privada y además tiene unos contratos un poco complejos que se pueden cambiar y alto riesgo geológico, entonces la empresa privada no está muy dispuesta. Lo cierto es que la percepción de precios altos sostenidos durante un periodo largo de tiempo es lo que ha movido a las empresas a invertir en Colombia y no los cambios en los contratos. Eso está como bastante establecido ya. ¿Sería presumible que las empresas estatales invierten menos que las empresas privadas, ¿verdad? Eso depende del Estado. En Colombia, que es un Estado y una sociedad bastante liberales, y yo alguna vez charlé con algún presidente de Ecopetrol hace algunos años, decía, no, es que no podemos, nuestro Estado no puede tener una empresa muy poderosa, muy grande, porque se nos agiganta y nos va a mandar a todos. Entonces la idea era mantenerla pequeño, pero ese mantener a Ecopetrol pequeño, invirtiendo no más, como en unos 15 o 20 años, no más de 100 millones de dólares. Imagínense, 100 millones de dólares invertir en exploración cuando un pozo a la BP le costaba 20 millones. Era nada. Entonces tenían, sus reservas también eran muy pequeñas, pero era eso, ¿no? La ideología de no tener un ente público muy grande y luego con la excusa o la explicación de que no podemos poner los recursos fiscales en alto riesgo. Pero hay empresas públicas como las de Arabia Saudita, la misma Venezuela, o esto que invierten mucho más o menos cumplen con ese planteamiento, ¿sí? En algunas empresas petroleras en Putumayo, después de la división de la ANH con Ecopetrol, precisamente para dejarle a la ANH toda la parte administrativa del recurso, en algunos documentos dicen que sí hubo un cambio en la contratación y si uno mira el flujo de empresas multinacionales que han llegado al Putumayo han sido después de ese cambio en ese tipo de contratación. No sé si entonces estoy como desviada de... A ver, no, yo creo que no, porque se empezó también un periodo de precios relativamente altos. Habrá que ver la gran diferencia entre la firma de contratos y la realización de obras de exploración. Que si usted compara el número de contratos que se firma, por lo general sí hay un cambio y entonces dice, vamos a ver cómo está, yo firmo un contrato de asociación, de exploración, me reservan un territorio durante X años y yo no hago nada, ¿verdad? Entonces sí hubo flujo, hubo firma de contratos que no se reflejan totalmente en las inversiones, y menos en el Putumayo. Allí no he encontrado, si acaso en algunos de los campos que ya estaban como marginales, pero en exploración, pero no en apertura de nuevos campos. Por ejemplo, el cabo que se viene haciendo fuertemente en Meta, digamos, ahí sí hay unas inversiones pues diferente a lo que tú dices, que al principio se decía que era más conservador. Ahora sí hay unos temas como de apuesta más, porque igual entra a competir al igual que con otras empresas en términos de exploración y producción de petróleo. Ecopetrol no ha hecho muchas grandes inversiones, ni siquiera la parte privada. Ahora, después de la venta de acciones, ha comprado reservas en otros países
y ha explorado algo en Colombia, pero no es una gran exploración, y lo vamos a ver luego en reservas añadidas y en nuevos pozos abiertos. Sí ha habido un cambio, eso sí, pero luego lo vamos a ver en la vida útil de las reservas, que tanto se ha aumentado. Entonces, digamos, siempre hay que tener en cuenta estas preguntas y ver qué criterios son los que mejor resuelven esas preguntas. Y yo estoy hablando como el administrador de un recurso público, que lógicamente o pueden ser diferentes a las preguntas que se plantea un inversionista privado. Lo interesante allí sería ver qué tanto coinciden o no unos criterios y otros, ¿verdad? Si es explotar lo más rápidamente posible, lo más aceleradamente posible y tener una elevada y acelerada tasa de retorno, lo mejor para un país, o si hay otros criterios. Puede que no, puede que los mejores sean los del empresario privado. Puede que no, ¿verdad? Ese es el debate en el que estamos ahora. Lo interesante es que, como se resuelvan estas preguntas, si la mejor forma de explotar el petróleo es acelerando y maximizando la tasa de explotación, y para que vengan más inversiones extranjeras, reducir o compartir la renta petrolera, puede tener efectos macroeconómicos y efectos en la estructura productiva, efectos sobre las otras actividades económicas negativos, que es lo que se ha estudiado con lo de la enfermedad holandesa o la maldición de los recursos naturales, que es esa revaluación de la tasa real de cambio, la elevación de los precios de los no transables versus los transables y el detrimento, el deterioro de las otras actividades productivas. Cuando yo hice mi análisis de la competitividad del petróleo colombiano, hace ya muchos años me entrevisté con la Junta del Banco de la República, gente muy ducha, muy experta, excelentes economistas, algunos fueron inclusive compañeros míos aquí en esta universidad donde yo empecé a estudiar economía. Y decían, no, es que nosotros no necesitamos más divisas, ya con Cusiana, con Caño Limón y Cupiagua tenemos suficientes, ahora tenemos que dar el salto a hacer la sociedad postindustrial y dedicarnos a la tecnología y a la electrónica y todo eso, no necesitamos café ni nada de eso. Allí había una perspectiva. Colombia es minera, y hoy lo vemos. Colombia no necesita esas otras fuentes de empleo, de ingresos y de divisas, y nos vamos a trasladar hacia una sociedad postindustrial. Puede ser. Eso quiere decir que van a darle todo el estímulo a una extracción acelerada, que se revalúe la tasa de cambio real y que haya un traslado de factores productivos, capital y mano de obra de las tradicionales, la agricultura, esto, hacia servicios y hacia las industrias muy complejas. Eso no se hace en 2, en 3 ni en 5 años, es todo un proceso muy largo que han recorrido otros países y que no veo que Colombia, en base al petróleo o en base a los otros recursos mineros, pueda hacerlo aceleradamente. Pero es otro tema a debatir. Yo no tengo la última palabra. Todo esto es un complejo, cómo se extrae el petróleo, cuánta renta se usa, cómo se distribuye la renta, es un problema político, de factores de poder político. Por allí están los que les interesa una tasa de cambio revaluada, un peso no competitivo, todos aquellos, los importadores, los que tienen deudas en dólares, Estado y sector privado, los grandes latifundistas se llaman o se han identificado como los que les interesa, se benefician de una tasa de cambio revaluada, toda la parte burocrática, la misma empresa, el mismo Ecopetrol necesita ampliar su poder político y su poder económico. El problema es que se ha establecido también que a más temprano en la formación del Estado y de las instituciones llega el descubrimiento de estos recursos, no solo petroleros, sino mineros, se afectan las estructuras, la capacidad de crear las instituciones y se establece un Estado y una sociedad rentista que no son permeables a una institucionalidad democrática, transparente, etc. Y se crean unos nichos de poder muy conflictivos que impiden, y ustedes lo pueden ver a lo ancho y a lo largo de países petroleros importantes,
que hay ese problema, una deficiencia institucional, una deficiencia democrática y deficiencia en desarrollo social. Y Colombia tuvo sus recursos petroleros muy pronto. Colombia tuvo sus primeros hallazgos petroleros a principios del siglo XX, inclusive afectó la percepción de que había recursos petroleros muy importantes, afectó las negociaciones de la indemnización de Panamá. Estados Unidos decía, bueno, ustedes tienen petróleo, nosotros le damos las indemnizaciones, pero nos dejan explorar el petróleo. Ese son el tipo de cosas que es necesario ver y entender. Quizá por fortuna, para la institucionalidad de Colombia, salieron otros países mucho más baratos como Venezuela, México y el Medio Oriente, y entonces la presión sobre Colombia desapareció. Una pregunta es, ¿se agotan las reservas? Nosotros hemos oído muchísimo que se agotan las reservas, que si no se privatiza Ecopetrol, nunca más vamos a tener reservas y vamos a tener que importar petróleo. La propuesta es, sí, se agotan a la tasa actual de explotación y a la tasa actual de exploración. Si se amplía la exploración, puede que se renueven las reservas, pero hay que gastar en eso, públicas o privadas. Pero entonces, si la pública va a ser pequeña, tiene que generarse unas condiciones muy atractivas a la privada para que se sobrepasen los costos por los riesgos altos que tiene Colombia. Es decir, ojalá se encontraran como no carbocol, sino recursos petroleros cerca al mar. Pero resulta que nuestros recursos petroleros o están en Putumayo, como usted decía, lejos de todo, ¿no? Porque cuando se construyó el oleoducto de Orito fue el oleoducto más caro que se hubiera construido en el mundo a la época. O están acá en el oriente, y como todavía no tenemos buenas relaciones con Venezuela, no podemos sacar el petróleo por el Golfo de Maracaibo. Entonces es cuestión política y militar. Entonces, en esas condiciones se están agotando. Allí tienen ustedes la vida útil de las reservas colombianas. Tenían 80 años de vida útil, por allá en el 33, cayó y cayó y cayó. En toda la época de precios bajos del petróleo, no hubo inversión, no hubo renovación, Colombia no era atractiva, un poquito subió durante las guerras y luego se recupera únicamente después de que la OPEP toma el manejo, impone las cuotas, reduce su oferta de petróleo y los precios pasan de $2 el barril a 30, a 70 y 80. ¿Okay? Entonces, en ese momento sí se exploró y estaba el mundo dividido en este-oeste, OPEP, no OPEP, y por criterios geopolíticos se desarrollaron cuencas petroleras de altos costos, como los del Mar del Norte, los de Canadá y Colombia. Desaparecido el conflicto este-oeste y desaparecido la división del mundo petrolero, también este-oeste, Colombia volvió a decaer en ser atractiva para las inversiones y como ustedes allí lo ven, las reservas no se han recuperado radicalmente. Estamos entre 9 años de vida útil de las reservas. Y eso viene ya en un periodo largo. De manera que, claro que hay que esperar, ¿no? Porque si se empiezan las inversiones, se desarrollan los campos, etcétera, pueden ser a unos 4, 5 a 7 años. Mientras se hace el primer trabajo de exploración y sale el primer barril. Ahora, si el barril está lejos de los oleoductos existentes, pues entonces se va a tardar más. Pero hasta ahora no podemos ver una recuperación interesante de las reservas, ¿sí? ¿Es presumible que se incrementen las reservas por un incremento del precio, ya que la inversión se incrementaría? Pero si el precio es bastante alto y hay la percepción de que va a durar ese precio alto durante un tiempo prolongado y no hay cambios en los términos aquí en Colombia y no hay alza de las tasas de interés, que son los criterios, precios altos durante un tiempo prolongado y tasas de interés bajas. Ahora tenemos las tasas de interés muy bajas en el mundo, tenemos los precios altos, han caído respecto del
del 2007 y del 2008, pero son relativamente altos, por lo que se dice que se acabó el petróleo barato. Pero eso también es indicativo. En el 73, ahora les voy a mostrar el cambio, en el 73 decía que se acababa el petróleo, que se acababa el petróleo barato, y no ocurrió. Por el alza de los precios del petróleo, aquí, se desencadenaron descubrimientos tecnológicos muy importantes en la oferta y en la demanda de crudo. En la oferta porque se desarrollaron tecnologías para perforar en áreas muy complejas y se hizo rentable petróleo muy caro, porque se hizo muy barata la tecnología y especialmente se hicieron rentables pozos pequeños. Y también hubo un gran cambio tecnológico en la demanda. En 1973 la intensidad petrolera del PIB mundial era cada $1.000 de crecimiento del PIB mundial demandaba más de 5 barriles de petróleo. Hoy demanda menos de 3. Y en los países desarrollados eso ha cambiado mucho más. Entonces eso hizo que los precios bajen. Ustedes ven allí, vuelven y bajan, ¿verdad? Entonces ahora puede ser que eso ocurra. Si esas tres condiciones se cumplen y si no hay unos cambios tecnológicos revolucionarios que reduzcan aún más la demanda. Uno de los cambios puede ser las fuentes alternativas de petróleo, de energía, los biocombustibles, los agrocombustibles, sobre los cuales ustedes conocen seguramente mucho más que yo. Pero es probable que vengan más inversiones por esas condiciones, ¿no? ¿Cuántas? No sé, porque depende qué otras regiones se abran también y qué otras regiones ofrezcan. Si entra plenamente Irak y entra plenamente Libia, van a caer los precios. Porque Irak está produciendo hoy menos del 30% de lo que producía antes de la guerra. ¿Cómo ha influido el cambio climático en los niveles de inversión de público o privado a nivel mundial? Porque pues, con el riesgo que estamos viendo, el riesgo climático a nivel de grandes inundaciones, periodos muy largos de sequía, etcétera, etcétera. Eso cambia también un poco las percepciones y de pronto los objetivos mismos de los estados y de las empresas. Entonces, ¿cómo va cambio climático a inversión en exploración? Hasta ahora no hay una relación directa entre el cambio climático y la inversión en desarrollar petróleo, no. Los países de la OPEP, los más ricos, están analizando cómo hacer refinación y gasolinas y todo eso menos contaminantes, es decir, para no dejarse desplazar de las fuentes alternativas y cómo hacer también del carbón. Y Estados Unidos y China tiene un programa gigantesco para usar el carbón pero que no sea tan contaminante. Pero hasta el 2050 el petróleo va a seguir creciendo, el consumo. Se calcula que al 2035 se van a consumir cerca de 110 o 120 millones de barriles al día, que es mucho más de que lo que se está consumiendo hoy. Entonces no hay. Ahora, las fuentes alternativas todavía son muy caras. Si las fuentes alternativas caen de precio, no me cabe a mí duda que los países de la OPEP lanzan más petróleo, bajan los precios y sacan esas fuentes alternativas. Pero entonces ese actor también hay que tenerlo. No es cierto que ya no tenga juego, que ya no maneje el mercado, lo maneja. Tiene el 80% de las reservas del mundo, ¿no? Entonces, eso es. Bueno, en el 73 se decía que se acababa el petróleo, que no había reservas, y ustedes pueden leer allí. En 1985 había 635.000 millones de barriles. Se consumieron todos esos miles de millones. Y hoy hay más reservas que en 1985. Es decir, no solo se repusieron las que se consumieron, sino que se aumentaron. Entonces esto de que se va a acabar es probable. Se acaba el más barato, el más cercano, el más fácil de extraer, pero se generan las tecnologías para extraer más en lugares en donde nadie pensaba. Ahora, yo no quiero decir que sigamos consumiendo sin miramientos, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta todos estas cosas.
Colombia ha agotado sus reservas, ya ha explotado y exportado más con precios bajos. Eso es uno de los resultados de esa afán, tanto del gobierno como de las asociadas, de extraerlo más rápidamente el petróleo. Ustedes pueden ver allí cuándo es que se produce. Ahora se está exportando mucho, se está exportando, en el 2007 creo que fue que se exportó cerca del 70% de la producción, más o menos cuando Cusiana y Cupiagua estaban en su máximo de producción y no se estaba consumiendo tanto crudo. Entonces uno se pregunta, con precios altos puede haber una justificación, pero con precios bajos, ¿vale la pena exportar crudo e importar gasolinas? ¿Verdad? ¿O es mejor esperarse un ratico a que los precios suban? Como haría cualquier productor de zapatos, ¿no? Si el mercado está inundado de zapatos, pues yo me espero o me cambio de modelo o paso a producir otro tipo de cosas que sean más costosas, ¿no? Zapatos más sofisticados. Nosotros no lo estamos haciendo, estamos exportando crudo y explotando al máximo como si los precios fueran a colapsar. Es probable, pero no es seguro. Y uno de los... Sí, señor. Lo que acaba de decir, ¿usted tiene alguna idea más o menos concreta sobre qué variables involucra la cadena de valor para determinar el precio de la gasolina en Colombia, hablando ahora del petróleo, dado que, por ejemplo, así cálculos muy superficiales, el precio del petróleo, el precio del galón de gasolina en Colombia ya está muy paralelo o inclusive más costoso, haciendo cuentas, insisto, superficiales que el agua. Y estamos pagando el agua más cara que la gasolina. Sin embargo, la gasolina sigue siendo muy costosa y sin embargo nunca se aclara o nunca he visto donde se expresa el porqué exactamente del precio de la gasolina en Colombia y los cambios que tiene con la demanda, que inclusive son en teoría inversos a la racionalidad económica. Hasta donde yo sé hay precios de referencia, los precios de referencia son los precios de la gasolina en Estados Unidos. Que se transporta. Hay un senador apellido Velasco donde se explica exactamente cómo es toda la cadena de valor de... Sí, algo escuché de él, pero él precisamente critica el precio del petróleo, de la gasolina, conforme ese análisis que hace. Pues hay un tema y también salió una columna de Juan Gosaín hace poco en El Espectador, donde se habla del tema de los impuestos desde la cadena de distribución a partir de la exploración hasta la distribución de la gasolina ya refinada. Los impuestos son los que generan, digamos, el mayor porcentaje de ese costo. Los impuestos a la gasolina se hacen para, digamos, con dos efectos, uno recaudatorio y otro para obligar a la reducción de la intensidad petrolera y el uso del petróleo. En nuestros países, en América Latina, incluido México y todo eso, los impuestos son muy bajos, a pesar de que a nosotros nos pueden parecer muy altos. Y están muy alineados con Estados Unidos, que no es más del 40% del precio final de la gasolina son impuestos. En Europa es más del 70%, en Japón el 75%. Entonces tiene esos dos objetivos. En Colombia yo creo que el objetivo es no gravar demasiado la gasolina por problemas sociales y por problemas políticos. En primer lugar, pues hay muchos productores de energía, etcétera, que se lastimarían. En segundo lugar, el transporte, los transportistas y los transportados, ¿verdad? Siempre ha habido conflicto social, no solo en Colombia, sino en Venezuela y en muchas partes cuando sube el precio del transporte. Entonces eso, y en muchas partes, por ejemplo en Inglaterra, que es antisubsidios y anti todo eso, el metro es subsidiado, porque es una cosa muy neurálgica que no se puede mencionar. Entonces, no solamente es la cadena de valor, sino también el efecto social de una alza desmesurada. Ahora, como se está importando gasolina, entonces la gasolina tiene que tener cierta referencia del precio de importación, pero no se está vendiendo, digamos, el precio es mucho más alto que el costo marginal de producción de la gasolina, mucho más, por estas cuestiones fiscalistas, que son parte de la renta petrolera, que vamos a hablar. Si me estoy extendiendo mucho me dicen y yo acorto o termino. Sugiero yo una interpretación del éxito de los efectos de los grandes descubrimientos petroleros en Colombia. Yo creo que son más políticos que económicos. Políticos porque realmente le dieron poder al Estado.
Primero lo liberalizaron de negociar la tasa de cambio con los cafeteros, que era lo tradicional, porque eran los productores, los generadores únicos casi que exclusivos de divisas en los 60, 70 y parte de los 80. Segundo, el Estado se tuvo una autonomía, poder aumentar el gasto fiscal o las inversiones o el gasto sin impuestos, por el monto de las regalías, por el monto de la renta. Yo tengo una pregunta y es, las regalías no son del Estado, las regalías hasta este año son de los gobiernos locales, particularmente. No todo, el 65%. Pero el resto se van es por donde pasan los oleoductos y los puertos. Un fondo de estabilización y esas cosas. Sí, pero la gran mayoría, o sea, casi el 85% de las regalías en el caso específico de Casanare se quedan en los gobiernos locales. O sea, es decir, es parte del Estado, del ente público. Claro, pero es muy local y es la discusión que se da hoy, de si el recurso es del Estado o si del Estado como nación y debería incluirse en la distribución a todas aquellas regiones que no. Es la última parte que voy a mirar. Sí. Colombia en eso también es muy sui generis, porque es el que más localizó la distribución de las regalías. En Inglaterra no existe ninguna diferencia, eso entra al fisco y en el fisco se gasta como sea, y los impuestos son muy pequeños, son iguales a los de cualquier otra empresa, desde que se privatizó BP. En Canadá tiene algo de preferencia en las regiones, pero casi nada. En México hay algo, pero mucho menos que en Colombia. Aquí en Colombia es el más exagerado, y yo creo que fue un poco en toda esa estrategia, que yo no la entiendo muy bien porque no soy politóloga, de cómo se negoció y se aprobó la reforma de 1991, la reforma constitucional, que le dio a las regiones un superpoder impresionante, no solo sobre representadas en el Congreso, sobre representadas en las regalías, y una contradicción: se debilitaron a los departamentos y se fortalecen los municipios, con lo cual lo que se fortaleció fue el centro, porque no hay ese nivel intermedio. Pero en eso Colombia es muy sui generis y habría que estudiar las razones por las cuales se estableció esa distribución de poderes en la Constitución. Aquí tienen ustedes abogados constitucionalistas muy buenos, ¿no? Cuando le pregunten eso me invitan o me escriben. Me imagino yo que debe ser por un tema de los impactos, ¿no? O sea, el caso de Casanare es evidente. Casanare tenía 30.000 habitantes antes de los descubrimientos de Luciano y Cubillao en el 92 y en el 94, y hoy son 331.000. Las regalías no se distribuyen, pues digamos, el uso de las regalías no fue adecuado, pero los impactos socioeconómicos pues saltan a la vista. Entonces me imagino que esa distribución debe ser un tema de dónde se genera el impacto. Es un tema de poder, ¿no? Ningún alcalde va a renunciar a eso, a no ser que lo obliguen con reformas, etcétera, y le da mucho poder político, que es un poco el problema. Allí generó unos conflictos entre los ministerios del gasto y los ministerios que controlan el gasto, entre las autoridades monetarias y el Congreso y el Ejecutivo. Hacienda y el Banco de la República por mantener la estabilidad y controlar los precios, y los ministerios de educación, hay déficit educativo, hay déficit en salud, hay déficit, gastemos si tenemos esos recursos. Esto fue un conflicto que primó y ganó el de contener el gasto, porque en Colombia siempre ha sido muy ortodoxa en su manejo macroeconómico y en la política monetaria. Pero luego viene la contradicción que mandan todos estos recursos a las regiones, a los municipios, y ellos tienen una propensión al gasto superior a 1. Me llega un peso adicional, yo gasto 2. Entonces allí hay una gran contradicción entre esa rigidez, si usted quiere, o esa disciplina fiscal y monetaria, y esta generosidad de distribuir esos ingentes. No, lo que siento yo es que viene acompañado de necesidad, porque cuando antes tenía que uno, por ejemplo, en Yopal se tenía que proveer servicios públicos para 17.000 personas, en 5 años se multiplicó por 10 o 12 veces esa cantidad de personas que llegaron y migraron a esa región, acompañados de unas particularidades sociales. Pero no fue esa perspectiva de que esa región va a tener grandes recursos que atrajo la migración. Claro. Exacto. Entonces, si no hay esa perspectiva, quizá no hay esos grandes movimientos de personas. Si hay otra política de distribución de regalías. No sé, ¿no? Digamos, allí es un poco el huevo y la gallina, pero sí, en muchos municipios
la gran migración es posterior a estos descubrimientos petroleros. Sí, pero digamos los incentivos a la movilización no solo es por el tema de inversión pública vía regalías que puedan hacerse, sino también por el mismo cambio de economía que genera la actividad petrolera. O sea, de por sí los salarios son mucho más altos y cambia el entorno económico y social a donde llega. Mejor dicho, yo no puedo llegar a sacar petróleo, o bueno, en la historia aquí, simplemente así no me den regalías o no vayan esos incentivos de inversión pública, la gente se me moviliza porque si hay un cambio en la economía. Claro, a ver, lo que dice la teoría de la maldición de los recursos naturales es que allí donde se plantan estas casi que enclaves no hay mucha generación de empleo, directo por Ahora, la generación de empleo puede ser por el gasto público, y allí vamos a las regalías, y también por ciertos servicios que demandan los que están trabajando en el petróleo, que tienen ingresos altos y todo eso, pero entonces se va a importar esos servicios. Entonces, eso no es tan claro que lleva a los migrantes a migrar. El cambio en la estructura, muy poco, porque ¿qué van a saber ellos? Que la actividad petrolera es intensísima, muy intensa en capital, y que va a requerir un tipo de trabajadores que no hay en la localidad, y que difícilmente son los que migran. Luego sí vienen pues restaurantes, cafés, cantinas, burdeles, galleras, todo eso. Yo lo vi en Orito, eso fue increíble. Llegan antes que el Estado, ¿no? Y luego llega eso. Pero no se olviden que Colombia es un país de frontera, ¿no es cierto, Mauricio? Se sigue abriendo la frontera. Entonces la gente migra, y mejor migrar a un sitio en donde va a haber un municipio rico que a un municipio pobre y que me toque talar montaña. Yo creo que eso tiene una atracción muy grande, esa expectativa de grandes. Y la gente que migra por lo general, bueno, salvo gentes que ya van con el empleo de la petrolera o con el empleo, es gente desplazada de otras actividades, con no muy altísima calificación, etcétera, que se va con la mentalidad de que en obras públicas va a haber mucho empleo. Y es así, va a haber carreteras, escuelas, construcciones, y en obras públicas hay mucho empleo. Yo tengo una curiosidad en cuanto a la producción de petróleo propiamente dicha. Hay indicadores que midan el impacto en generación de empleo, es decir, por ejemplo, un barril de petróleo, la producción de un barril de petróleo, ¿cuántos empleos absorbe? Sí lo hay, pero eso no hay un cartabón para todos los países y todas las regiones, porque depende de la dificultad del campo y de la dificultad del pozo, y si se necesita hacer un oleoducto grande, etcétera. Y eso depende también del tipo de empresa. Es muy probable que la empresa estatal mexicana tenga más empleados por barril de petróleo que una empresa privada en Estados Unidos, que sabe que si los precios bajan mucho yo tengo que cerrar y mejor tengo poco empleo. Entonces no hay una noción, pero sí hay muchos indicadores de eficiencia de las empresas, ¿verdad? Que son todos los costos, no solamente el de trabajo. Pero lo que sí se sabe es que es una actividad intensísima en capital, que demanda tecnología importada, etcétera, y muchísimos incluso trabajadores importados, y que las derramas a la región pueden ser relativamente pocas, y que al país las derramas vienen más que todo por el gasto público. Ustedes me dicen cuando ya tenga que terminar, ¿sí? Esto ya lo hablé, de cómo en Colombia se privilegió producir al máximo, exportar al máximo, sin tener en cuenta los precios, y cómo se elevó la relación entre consumo nacional y consumo para las exportaciones. Normalmente en la legislación y en la Constitución dice que debe ser para el desarrollo del país el uso del petróleo, ¿verdad? Entonces, si es para el desarrollo del país, podría ser mejor no monetizar todo inmediatamente y realizarlo todo, sino esperar a abastecer el mercado nacional preferentemente a las exportaciones. Pero eso podría ser una estrategia, si hay una estrategia de desarrollo. En una época el petróleo tenía que venderse preferencialmente en el país para desarrollar la industria petroquímica y la industria de textil, de derivados, de fertilizantes que usan también petróleo, etcétera, muchas cosas. Pero como cuando cambió el modelo y se acabó la preferencia para la industria, pues ese
fin del petróleo, ese uso del petróleo desapareció y empezó a primar el de ser generador de divisas y de recursos fiscales. La renta petrolera que son todas las regalías, los impuestos, todos los recursos que extrae el Estado de la actividad petrolera, es bastante. Puede llegar, digamos, el PIB, el petróleo genera el 3.7% del PIB. Los ingresos petroleros llegaron al 25% de los ingresos totales de la nación y son más o menos el 4% del PIB. Es decir, es un ingreso alto que tiene el Estado sin gravar a la empresa privada, sin gravar a los privados. Eso le da una autonomía de vuelo muy importante. Por eso digo yo que el efecto es más político que económico. Claro que económico es muy importante. Y da unos recursos fiscales muchísimo mayores que los que da cualquier otra actividad si la comparamos con lo que la actividad genera de Producto Interno Bruto. ¿Existen casos exitosos de países petroleros que hayan logrado dar el salto a una economía de conocimiento o que haya, digamos, tenido unos niveles de desarrollo notables comparados con lo que antes tenían? Bueno, digamos, Brasil está en esa línea, ¿no? Inclusive Brasil, antes de las reformas de Cardoso, que abrieron un espacio para la inversión privada, antes era totalmente pública, generó desarrollos tecnológicos en petróleo muy importantes. Ha sido siempre desde los finales de los años 70 el país más avanzado en tecnología en perforación profunda en el mar. Y están usando esos recursos usaron para industrializarse, etcétera, pero sigue siendo un país en desarrollo, con todas las rigideces y las contradicciones y las fracturas de cualquier país en desarrollo, ¿verdad? Los países árabes es que realmente es muy difícil compararlos, ¿no? Porque los ingresos petroleros son 100 veces mayores a los de Colombia, la población muy pequeña y son países relativamente nuevos, recién instalados. Entonces, ellos sí han dado un salto, están generando tecnología petrolera y muchas tecnologías porque pueden financiar una cantidad de recursos para el desarrollo tecnológico y para becarios de estudiantes, etcétera, que difícilmente los puede dar un país con una población mayor. Otro país que estaba bastante avanzado en indicadores sociales y de desarrollo técnico y todo eso era Libia, pero eso ya se acabó ahora con la... Sí, no, pues ustedes leen el informe del desarrollo humano, era el país más avanzado en desarrollo humano de África del Norte. Pues entonces eso, y lo mismo un poco Irán, ¿no? Irak desarrolló bomba atómica, etcétera, pero entonces hubo estos bombardeos y toda su capacidad tecnológica la destruyeron. Rusia pues tuvo un avance tecnológico, no necesariamente por el petróleo, pero después de la caída de la Unión Soviética vino una involución terrible y un retroceso en todas las áreas, pero sigue manteniendo su liderazgo en cuestión espacial, etcétera, ¿no? Trabaja conjuntamente con Estados Unidos. Ahora ese desarrollo no fue por el petróleo, sino por una voluntad central de desarrollar esa industria bélica. No los hay. Realmente, no los hay. Canadá, pero a Canadá le llegó el petróleo cuando ya era un país desarrollado. Inglaterra también descubrió el petróleo del Mar del Norte cuando era un país industrializado. E inclusive el uso que la señora Thatcher, y hay un artículo de Krugman y de Sachs, que el uso que la señora Thatcher hizo de la renta petrolera fue totalmente negativo y generó los efectos de enfermedad holandesa en Inglaterra. Esa riqueza petrolera del Mar del Norte tuvo efectos similares, aunque en menor intensidad que en otros países, porque ya era un país y un Estado fuerte, ¿no? Pues no los hay, realmente no. Nunca lo había pensado así, pero no los hay. Aquí ustedes pueden ver la renta petrolera y la fiscalidad colombiana. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que los impuestos como proporción del PIB, 8.34 es nada.
Guillermo Perry, que todos ustedes habrán oído nombrar, es profesor aquí, ¿no?, en la Facultad de Economía, tiene un libro con otros autores del Banco Mundial en que dice que el déficit impositivo en Colombia es del 100%, debería tener el doble de impuestos directos e indirectos que lo que tiene ahora, para que el Estado tenga capacidad de dinamizar la economía, resolver los déficits en infraestructura, que son gravísimos, en educación, en salud, etc. Entonces hay una pereza fiscal. No se cobran los impuestos, el sector privado no quiere pagar impuestos, porque además de ese 8.3% de impuestos, mucho es IVA, es decir, la contribución de todo. Es decir, sin ser una economía petrolera, las cuentas fiscales están petrolizadas. Y eso le da una inestabilidad muy grande, porque depende de los precios y de la cantidad que se explote y se exporte. Entonces, aquí ya tenemos uno de los anticipos de la enfermedad holandesa o de la maldición de los recursos naturales, que es la petrolización de las cuentas fiscales. Demasiada dependencia del ingreso petrolero, que es inestable y que Colombia no maneja. Colombia no maneja los precios internacionales del petróleo. Es tan pequeñita en la producción mundial de petróleo y en las exportaciones mundiales del petróleo que es Colombia es tomadora de precios absoluta. Entonces, esa variable, precios, que va a incidir mucho en la factura, en la cuenta fiscal, es una exógena, que no maneja Colombia. Uno de los problemas de la venta de las acciones es que se redujo la renta petrolera como proporción del PIB, se redujeron las transferencias y aumentaron las acciones, se valorizaron muchísimo en las primeras 48 horas y siguieron valorizándose, las rentabilidades como del 70%, y subieron los dividendos en la misma proporción en que caían las rentas y a una proporción mayor que lo que creció la producción de petróleo. Entonces sí hay una distribución, una canalización de parte de la renta petrolera hacia los que compraron acciones, que en un principio pudo haber sido un esquema de capitalismo popular democrático, pero como no había restricción para la reventa de las acciones, en 48 horas se revendieron muchísimas y se ganó el 50%, lo cual puede sugerir que hubo una concentración de esas acciones y que por ese lado también entonces habría un efecto negativo sobre la distribución del ingreso. Aquí tiene usted el uso de las regalías, la distribución regional de las regalías, que era un elemento que usted quería, ¿verdad? Allí tiene, el primero es el porcentaje, el peso del departamento en la población, es decir, Antioquia tiene el 13.27% de la población colombiana y solo recibió el 2.88% de las regalías, ¿sí? Y si hacen regalías más transferencias, pues sigue habiendo ese desequilibrio muy grande. En cambio, Arauca tiene el 0.49% de la población y el 10% de las regalías. Allí ustedes encuentran cómo esa distribución del patrimonio nacional no está de acuerdo a en dónde está la nación. Se puede decir, por supuesto, que Antioquia es más rica que Arauca, y que dado que el PIB per cápita de Antioquia es mayor, merece tener menores regalías, pero no por un factor tan grande, digamos que se le quite 1% o 0.5% por grado de desarrollo, pero de 2.88 a 10, Casanare todavía más. Es decir, el carácter de patrimonio nacional se perdió. ¿Era esto a lo que usted hacía referencia? No, sí, más o menos. Yo, digamos, un poco sí defiendo un poco que la distribución tiene que estar hecha a través de las regiones, porque, digamos, conozco la realidad de Casanare y, digamos, he venido trabajando en la región durante algunos años y he visto cómo ha cambiado significativamente, digamos, la estructura económica de la región, pasando de ser una región ganadera a ser una región dependiente en un 85-86% de los recursos del petróleo, multiplicándose en más de 50 veces su población y manteniéndose, digamos, la infraestructura donde debería llegar el Estado a apoyar, manteniéndose en las mismas condiciones que está antes. Entonces siento un poco que
las regalías sí deben estar donde se generan los impactos, no solo el impacto, además del impacto medioambiental, se deberían distribuir por donde se genera el impacto socioeconómico. Parte de lo que usted dice es precisamente por las regalías. El impacto ambiental del petróleo se podría modificar o se podría sancionar con impuestos directos a las petroleras, sí, ¿verdad? No es un impacto, pero no por ese factor tan grande. ¿Cuánto más habría que darle a Casanare sobre el 0.49 de las regalías? Digamos que allí quedaría 1 a 1 para compensar el daño ambiental. Un 2, un 3. Es que es precisamente, yo no lo veo tanto por el impacto ambiental, pero sí por el cambio en la estructura socioeconómica de una región que debe cuidar, digamos, desde una tradición cultural que ha ido desapareciendo porque pues, ha cambiado su estructura socioeconómica y también ha cambiado la dinámica productiva de la región porque se transfirieron todos los recursos hacia el petróleo. Hoy la mano de obra no calificada en la región, cuando el salario mínimo en Colombia es de 535.000 pesos, cualquier petrolera está pagándole a un obrero 1.400.000 pesos. Eso cambia completamente la dinámica y sobre todo asumiendo que no están preparados para que desaparezca. No, es muy probable que la petrolera no vaya a contratar a gente que no esté preparada, no le va. Pero, digamos, esos efectos sociales que usted sugiere tienen mucho que ver con este flujo de divisas y no tanto con que esté allá la petrolera. Habría que ver cuánto es por la actividad petrolera y cuánto es por las divisas, ese cambio social en la estructura, etcétera, ¿verdad? Seguimos hablando a veces. Sí, digamos que en esta línea lo que quería decir era que finalmente si bien las regalías se pueden concentrar en ciertas zonas, el impacto también que tiene no necesariamente es positivo, porque muchas veces desplaza a otros sectores económicos fuertes de la región y en otras ocasiones, la mayoría de la contratación que hacen es de obra de mano no calificada. Entonces lo que hace es concentrar esta población allí para que las contrate en el momento que se desaparece la empresa, vuelve a quedar debilitado el resto de los sectores económicos y las personas que se desplazan. Por eso es irracional esa distribución de regalías. Esa distribución tal como está aquí es irracional, totalmente irracional. Yo creo que sí, yo creo que deberían darle a Casanare lo que le dan a Antioquia y allí tendría un flujo de recursos muy grande, pero no el 10% de las regalías cuando solo tiene el 0.5%, porque muchos de los efectos que usted sugiere son por las regalías y no por la actividad petrolera, es por el recurso fiscal que llega allá. Pero buscando, perdón, un poco el origen y más tomando en cuenta lo que usted dijo con anterioridad, que esta participación se modifica con la Constitución del 91 y recordando algunas cosas que alguna vez ojeé, esa Constitución y la Constituyente tiene un subsuelo muy fuerte en términos económicos de mafias que involucraron personajes que terminaron participando en la modificación de la Constitución y que hoy viendo estas cifras un poquito con más claridad no me dejan muy lejos la deducción de que el impacto de las mafias a través de representantes podría ser, ¿en la Constituyente? En la Constituyente y a través de esas modificaciones de la repartición del sistema general pues de las regalías y de los impuestos fue la que permeó y definió estas políticas porque son zonas que inclusive después de esto se fortalecieron en términos de aparición de grupos al margen de la ley, de cualquier categoría, con cualquier marca, y sin embargo siguen estando. O sea, lo que más me preocupa, y insisto con esta idea que me está surgiendo, es que siguen permaneciendo y no se atenta hasta ahora, digamos, con las nuevas ideas que existen sobre la reforma y la regla fiscal y lo que pretende hacer el gobierno, se mantienen con unas diferencias enormes que pocas veces han sido cuestionadas. Y el escenario natural de la discusión es el Congreso. Y allí nunca se toca eso. Bueno, se tocó ahora con la reforma de la ley de regalías, ¿verdad?